El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, cuando las dificultades llegan a nuestra vida, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, tenemos nosotros que tener siempre como salida, ¿va?, buscar la presencia de Dios. Ante una dificultad, ante un sufrimiento, nosotros como cristianos debemos aprender a refugiarnos en el Señor, ¿verdad? Antes que pase cualquier otra cosa, uno tendría que pensar: voy a platicarlo con Dios. Esto Dios lo tiene que saber. Y cuando incluso nuestra fe es más grande, uno llega a expresarle al Señor, sobre todo delante de esos sufrimientos y dificultades que rebasan nuestras propias capacidades: pongo esto en las manos de Dios. No quiero pensar, ¿va?, no quiero sacar conclusiones que me torturen más, sino que pongo esto, todo esto que me está haciendo sufrir, en las manos de Dios. Un cristiano, hermanos, así tiene que proceder, ¿verdad? Cuando pase algo muy difícil en nuestra vida, lo primero es, ¿verdad?, antes que caigamos en una maldición, ¿verdad?, antes que caigamos en una tentación, ¿verdad?, antes que queramos desquitarnos, ¿verdad?, antes que la desesperación nos lleve a tomar malas decisiones, lo primero es ir a platicarlo con Dios.
expresarle a Dios lo que nos está pasando, compartirle a Dios esa aflicción, ¿verdad? Y con el propósito, hermanos, de que nuestra fe sea tan grande, ¿va?, que sobre todo lleguemos a decirle a Dios: en tus manos, Señor, pongo esto. En tus manos pongo esto que es muy duro para mí, ¿va? En tus manos dejo esta aflicción. En tus manos dejo esta injusticia, esta infidelidad, este sufrimiento, esta enfermedad y todo lo que pues en este momento me quita la paz, ¿va?, y me está haciendo sufrir. No hay que pensarlo, ¿va?, sino que así tendríamos nosotros los cristianos que actuar. Se los digo, hermanos, porque imagínense qué pasaba en el corazón de Cristo cuando andando en los poblados, ¿va?, cuando contento anunciaba la palabra de Dios, le van a avisar que asesinaron a su primo, que asesinaron al gran profeta Juan el Bautista. ¿Qué pasaría en el corazón de Jesús, va?, cuando le dijeron: Herodes asesinó a Juan? Ya Juan no está con nosotros, ¿va? Por eso el Evangelio dice que Jesús quiso ir a un lugar solitario, ¿va?, quiso apartarse, nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Es un dato que nos da el Evangelio para entender cómo el Señor se conmueve, ¿va?, cómo el Señor también sufre por dentro, cómo el Señor también lamenta las injusticias y cómo también en primera persona le pueden mucho a Jesucristo estas situaciones humanas, ¿va? No dice el Evangelio que haya despotricado, ¿va?, contra Herodes, ¿va? No dice el Evangelio que haya organizado una rebelión por tamaño injusticia, sino que el Evangelio nos deja entrever que lo que hizo Jesús y lo que tiene que hacer cada uno de nosotros es: esto lo tiene que saber Dios, y Dios lo tiene que saber de mis propios labios. Por mí mismo el Señor tiene que saber esto que me aflige, esto que me está haciendo sufrir, esta pena que estoy pasando en la vida, tengo que platicársela a Dios, ¿no? Porque acuérdense, hermanos, que cuando uno se agarra, ¿va?, cuando uno se agarra del misterio del mal, podemos ser tan malvados como los que nos afectan. Cuando uno se agarra del misterio del mal, ¿va?, a veces sin darnos cuenta somos todavía más malos que aquellos que nos afectan. Y eso nos puede pasar, ¿va?, cuando estamos heridos, ¿va? Eso nos puede pasar cuando pasamos una tribulación, ¿va? De tal manera que siempre hay que tomar distancias de las injusticias, ¿va? Hay que tomar distancias de los sinsabores de la vida, ¿va? Y nuestro recurso como cristianos es la oración. Ese es nuestro recurso como cristianos, la oración, ¿va? En primera instancia hay que buscar la sanación, ¿va?, hay que buscar la liberación de todos esos agobios, de todas esas injusticias, de todos esos sufrimientos que enfrentamos en la vida por medio de la oración, ¿va?, y decirlo de esa forma, ¿va? Uno tiene que acostumbrarse siempre a decir las cosas de manera muy humana, ¿va?, así como nosotros lo vamos experimentando. Esto Dios lo tiene que saber, yo se lo tengo que decir al Señor. Esto que es más grande que mi fe, ¿va?, esto que es más fuerte que mi propia fe y mi propia confianza, se lo tengo que decir al Señor. Así nosotros, queridos hermanos, como nos enseña la palabra de Dios, tendríamos que reaccionar, ¿va?, para que nunca perdamos esa convicción que tiene el apóstol San Pablo en la segunda lectura. Si uno actúa así, hermanos, ¿va?, y si siempre nuestra salida y nuestro refugio es la oración,
nunca, nunca vamos a dudar de eso que dice San Pablo, ¿va? Nada nos va a separar del amor de Dios, nada nos va a separar. Ni la aflicción, ni la persecución, ni la muerte, ni el hambre, ni la pobreza, nada nos va a separar del amor de Dios. Cómo nos sostiene en la fe y cómo nos fortalece en nuestras luchas esta convicción de San Pablo, ¿eh? Nada nos va a separar del amor de Dios. Y hoy lo tendríamos que decir así, ¿va? Ni las enfermedades, ni los contagios, ni el coronavirus, ni la muerte, nada nos va a separar del amor de Dios. Pero claro que uno tiene que estar cerca de Dios, ¿va? Uno tiene que afianzar la amistad con Dios, ¿va? Uno tiene que cuidar mucho la vida de oración para que estemos convencidos como San Pablo que nada, nada nos va a apartar del amor de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Que alcanzaba a percibir el reto, ¿va? De el poder, ¿va? Y de la fuerza de aquel rey que mandó a decapitar a Juan el Bautista, ¿va? Pero como dice San Pablo, nada nos va a separar del amor de Dios, ¿va? Ni el poder más terrible que haya en este mundo, ¿va? Ni la persona más malvada que haya en este mundo, nada nos va a apartar del amor de Dios. De tal manera que hoy que también pasamos por una aflicción y por un sufrimiento muy fuerte, pues hay que proceder como Jesús, ¿va? Apartarnos, ¿va? Irnos a un lugar solitario, es decir, buscar la oración. Ahí está Jesús en el sagrario. Ahí está Jesús para todos nosotros, ¿va? Aquí se hace presente Jesús en la Eucaristía. Aquí Él se multiplica para que no nos falte a nosotros este alimento. Hay que siempre buscar ese contacto íntimo con nuestro Señor Jesucristo para que de nuestros propios labios Él escuche todos nuestros agobios y todas las aflicciones que vamos pasando en la vida. Digamos que así nosotros tendríamos que reaccionar, pero vean ustedes, hermanos, cómo es la vida, ¿va? Uno así tendría que reaccionar, ¿va? Pero vean ustedes cómo es la vida. Apenas Jesús tiene necesidad del consuelo de Dios en la oración. Apenas Jesús quiere apartarse para estar con Dios porque siente un gran dolor en su alma por el asesinato de su primo Juan el Bautista. Y la gente ya lo está buscando, ¿va? Uno tendría que reaccionar así y hay que buscar al Señor. Siempre hay que buscar al Señor. Pero miren, hermanos, cómo a medio camino se encuentra uno con gente que sufre más que nosotros. Apenas queremos estar cerca de Dios y queremos realmente ventilar todas las situaciones que pasamos en su divina presencia, y a medio camino uno ve que hay gente que sufre más que nosotros. Hay gente que pasa por pruebas más duras que nosotros, ¿verdad? Y el Evangelio dice de manera tan hermosa que Jesús tuvo compasión. Él tenía un dolor en el alma. Él tenía necesidad de estar en silencio con Dios, pero no podía dejar a toda esa gente. No la podía dejar porque los veía hambrientos de Dios. Uno apenas quiere buscar ese rincón para estar con Dios y a medio camino, hermanos, nos encontramos con miserias, con enfermedades, ¿verdad? Y con padecimientos más grandes que los nuestros, ¿verdad? ¿Cómo no compadecerse? Esa es la otra enseñanza de Jesús, ¿va? Cura la oración, sana la oración, pero también nos cura y nos sana la compasión. También nos cura y nos sana la compasión. Cuando sacamos fuerzas de no sé dónde, ¿va? Cuando el Señor nos da la gracia para recuperarnos y tratar de enjugar las lágrimas de los demás. La compasión, ¿va? Así como la oración, también nos regalan la sanación y la liberación de todos los males que nos aquejan en la vida. Y ahí está Jesús, compadeciéndose de todas esas personas que buscaban una palabra. Y la compasión de Jesucristo, como nos revela el Santo Evangelio, pues es una compasión integral, ¿va?
no solamente se compadece del hambre espiritual, que evidentemente tienen porque quieren escucharlo, sino también del hambre material. Los apóstoles, como nosotros, sacaron pues una solución fácil, despáchalos, que se vayan a su casa, que cada quien se las arregle como pueda. Y hoy, hermanos, se vuelve a escuchar como mandato de nuestro Señor Jesucristo también para nosotros. Se vuelve a escuchar eso que Jesús dice: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer, no pasen por alto. Denles ustedes de comer. Y así como Jesús siente compasión, también en segundo lugar Jesús invita a sus apóstoles a que se compadezcan y a que compartan lo poco que tienen. Porque solo así, queridos hermanos, puede venir un milagro, cuando hay compasión, cuando realmente hay ganas de compartir, aunque el problema sea mucho más grande que los recursos que nosotros tengamos. Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible. Y así con esos antecedentes se da el milagro de la multiplicación de los panes que nos presenta ahora el Santo Evangelio. Así que, hermanos, tengamos en cuenta toda esta revelación que nos presenta la palabra de Dios. Sabemos nosotros que este milagro de la multiplicación de los panes ya anuncia, ya profetiza este otro milagro que se realiza todas las veces que nosotros venimos a la misa, porque también partimos el pan como nuestro Señor Jesucristo y lo convidamos a todos los cristianos y a todos los fieles que, como esa gente en despoblado, también necesitan el alimento de la palabra de Dios. Hoy, de manera especial, que hay tanta necesidad, le pedimos al Señor que esta revelación del Santo Evangelio nos siga comprometiendo para compartir. Son tiempos, hermanos, como hemos repasado el Santo Evangelio, para buscar a Dios, como Jesús, que en su aflicción busca a Dios. Son momentos para buscar a Dios, para estar en oración. Son momentos también para compartir. Son momentos para tener compasión. Y eso no significa minusvalorar lo que cada quien está sufriendo, pero siempre abiertos, reconociendo que puede ser que haya hermanos que estén sufriendo todavía más que nosotros. Para que le pidamos al Señor que nunca nos falte esa palabra, y nunca nos falte el alimento eucarístico, porque es lo que nos permitirá a nosotros recibir ese impulso para buscar a Dios en la oración, para compartir lo que tenemos con los más necesitados y para no dejar de seguir sintiendo compasión por nuestro prójimo herido en este tiempo de pandemia. Así pues, se lo vamos a pedir al Señor, que su palabra que recibimos hoy con alegría y esperanza pueda saciar el hambre que sentimos de Dios, para que también nos hagamos presentes delante de las necesidades de nuestro prójimo.